Mamá, a mí me decían la bruja. 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 Mamá, a mí me decían. Bem-vindas ao Mundaréu na Colômbia, uma série de 5 episódios nos quais falamos sobre pesquisas atuais feitas no nosso país vizinho. Eu sou a Maxi Viana, graduanda em Ciências Sociais e bolsista no LabJOR da Unicamp. Como vocês já ouviram nos episódios passados, a Irene do Planalto, a Daniela Mânica e a Clarissa Resch, em abril de 2024, foram para Bogotá. A professora Tânia Pérez Bustos, da Universidade Nacional de Colômbia, ajudou a montar uma grande agenda de entrevistas, com antropólogas feministas colombianas muito interessantes. Essas entrevistas e essa série fazem parte do nosso projeto de pesquisa, Um Mundaréu de Histórias, Antropologia Feminista da Ciência e da Tecnologia na América Latina, financiado pela FAPESP. Se você tiver dificuldade com o espanhol ou com o português, pode baixar o PDF da transcrição, que está nos créditos dos episódios, ou ativar a transcrição automática do seu tocador. No episódio de hoje, conhecemos Mônica Amador, antropóloga colombiana cuja trajetória passa por diferentes continentes e campos de atuação. A equipe do Mundaréu entrevistou ela em sua casa, pois, devido à sua atuação no governo federal, na época, sua agenda estava cheia e corrida. Nesse sentido, em sua trajetória, Mônica transita entre a academia, a gestão pública e os movimentos sociais, conectando perspectivas feministas e ambientais. Quando a entrevista foi realizada, ela atuava no comitê diretivo do Ministério do Meio Ambiente da Colômbia, onde trabalhava para implementar políticas que valorizassem lideranças femininas e sustentassem comunidades tradicionais. Mas, no momento em que o episódio está sendo lançado, ela não continua trabalhando no governo. Vamos ouvir como sua experiência tem desafiado os limites entre teoria e prática. Mônica Amador nasceu na Colômbia e se formou em antropologia pela Universidade Nacional da Colômbia. Desde cedo, ela entendeu que ser antropóloga na Colômbia traz consigo um compromisso que vai além do individual. Vamos ouvir Mônica nos contar sobre como ela construiu sua identidade profissional y feminista. Bueno, soy Mónica Amador, soy colombiana, soy antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y eso trae en este país una marca muy particular asociada a, digamos, los sectores populares en cierta manera y a una idea de construcción de nación y que va marcando un poco el carácter profesional que uno tiene, porque tiene un compromiso con un más grande que solamente, digamos, los propósitos profesionales individuales, sino de contribuir de alguna manera en solucionar algunos de los problemas de este país, ¿no? Entonces, sí, terminé mi carrera en la Universidad Nacional y estudié mi maestría en estudios de género y cultura en la Universidad de Chile, que es otra universidad pública muy emblemática en América Latina. A Mônica estudou na Escola de Estudos de Gênero e Cultura do Chile. Y ahí con el Centro de Estudios de Género pude como formarme teórica y políticamente en los feminismos latinoamericanos de Argentina y de Chile y del movimiento feminista chileno, que es un movimiento feminista también muy popular, muy de las barriadas y muy de recoger como la diversidad de las mujeres y de lo femenino también, desde lo indígena, lo urbano, lo campesino, las mujeres en el mundo sindical, y ahí un poco formé mi perfil y mi identidad feminista y mi interés en los estudios de género, paradójicamente no en Colombia. Lá no Chile, ela aprendeu muita coisa sobre o feminismo latino-americano. Yo luego vuelvo a Colombia con esa trayectoria del feminismo chileno, muy asociada a la izquierda también, a la izquierda de los partidos socialistas y del partido feminista y de los partidos anarquistas en Chile, que son en gran medida los que movilizan los sectores del feminismo en Chile.
A trajetória de Mônica também inclui experiências em outros continentes. Ela estudou na Noruega, onde se deparou con os estudos sociais da ciencia y tecnología. Y bueno, me voy a estudiar luego mi doctorado en antropología en la Universidad de Oslo, en Noruega, y ahí empiezo, digamos, un camino por unir o entrar a un área del conocimiento y del movimiento social que es el ambientalismo y la lucha por la justicia ambiental. Viveu na Índia, onde se aproximou do ecofeminismo e dos estudos subalternos, que é um movimento teórico e político que surgiu na década de 1980, na Índia. Inspirado nos estudos pós-coloniais, esse movimento busca dar voz aos grupos historicamente marginalizados pelo colonialismo e pelas elites nacionais, questionando a forma como a história e a política foram tradicionalmente narradas a partir da perspectiva das classes dominantes. Os estudos subalternos analisam como camponeses, trabalhadores, mulheres e povos indígenas resistem e reconstroem suas próprias formas de agência, muitas vezes ignoradas pelos discursos hegemônicos. Yo viví un tiempo en la India y eso me permitió un poco con el privilegio de ser una latinoamericana en la India, ser muy diferente al resto, poder conocer el proceso de Vandana Shiva en el norte de la India y acercarme a esas nociones del ecofeminismo que movilizaba un grupo de intelectuales de la India asociados a los movimientos subalternos. Essas vivências enriqueceram sua perspectiva sobre as relações entre corpo, território e gênero. Luego vuelvo a América Latina en pleno boom de la decolonialidad. Entonces había como una trayectoria de la teoría feminista que le daba unas bases a una nueva manera de deconstruir las cosas o de desmitificar los binarios y de pensar en pluralidades y en múltiples, que luego me da la vuelta al movimiento subalterno. O movimento decolonial critica a continuidade das estruturas de poder colonial nas sociedades contemporâneas, argumentando que a colonialidade ainda determina quais saberes são legitimados e quais são marginalizados. Mais do que uma teoria, a decolonialidade é um chamado para transformar as formas de conhecer, ser e estar no mundo, resgatando perspectivas que foram historicamente silenciadas. Y luego vuelvo a América Latina en el boom del movimiento decolonial, un poco de la mano de un antropólogo colombiano muy conocido que también ha sido muy importante en el movimiento ambiental colombiano, como es Arturo Escobar. Arturo Escobar é um antropólogo colombiano conhecido por seu trabalho em ecologia política, desenvolvimento e pensamento decolonial. Sua obra critica os modelos ocidentais de progresso e pressupõe alternativas baseadas nos saberes e práticas das comunidades locais, especialmente indígenas e afrodescendentes da América Latina. Ele defende que o desenvolvimento deve ser repensado a partir das realidades e necessidades dos povos do sul global, rompendo com imposições coloniais e neoliberais. Vivo un tiempo en el extranjero también por mi vida personal, he estado bastante por periodos fuera del país, como unas experiencias personales en unas búsquedas antropológicas, no necesariamente estructuradas en una investigación, pero unas búsquedas personales. Ese es un poco mi recorrido rápidamente, la vuelta que me di de la Universidad Nacional, pasando por Chile y luego viviendo un rato en la India y en Egipto y en África y volviendo a Colombia como a apoyar este proceso de cambio que no es fácil, es más una transición en realidad que estamos viviendo hoy en día. O que chama muita atenção na trajetória de Mônica Amador é o seu percurso internacional e como cada experiência em diferentes países contribuiu para sua formação intelectual e política. Da Colômbia ao Chile, da Índia à Noruega, passando por Uganda e outros territórios, Mônica foi coletando conhecimentos diversos, conectando teorias feministas, ambientalismo y justicia social. Y esa es Mónica Amador. He trabajado en la academia también a periodos, en la Universidad de Bristol, con la Escuela de Ciencias Geográficas, donde hice mi postdoctorado. Y bueno, tratando de escribir, recogiendo esas
esas, digamos, trayectorias y esas perspectivas feministas desde el pensamiento decolonial, desde lo que se ha llamado el pensamiento del giro ontológico, desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología también, tratando de pensar desde esas nuevas miradas que desestructuran las cosas que parecen ya hechas, sino que tratan de desestabilizarlas y ver que todo es un poco emergente, ¿no? Que es una manera muy interesante de acercarse a las cosas sin conceptos previos, ¿no? Sin imponer como todas estas dicotomías, preconcepciones, categorías de la ciencia moderna un poco. A trajetória acadêmica de Mônica coincide com um movimento profundo dentro da antropologia, o giro ontológico. Ao transitar por diferentes continentes e teorias, ela foi se afastando de uma visão fixa e universalista da ciência, para adotar perspectivas que desconstroem binarismos, reconhecem a multiplicidade dos saberes e a importância das materialidades na constituição do social. Do feminismo latino-americano ao ecofeminismo indiano, dos estudos sociais da ciência na Noruega ao pensamento decolonial na América Latina, Mônica construiu uma abordagem que desafia categorias pré-estabelecidas e enfatiza a emergência de novas formas de pensar o mundo. Seu percurso mostra como a antropologia pode ser uma ferramenta de transformação, conectando teoria, política e práticas sociais. Em certo momento da entrevista, a Tânia perguntou para Mônica como ela sente o lugar da sua trajetória fora da academia, destacando como, além da sua formação acadêmica, Mônica transitou entre a gestão pública, ONGs e até mesmo o setor empresarial, levando sua antropologia feminista ambiental para diferentes espaços. Esse nomadismo profissional permitiu a ela articular ciência, ambiente, feminismo e antropologia de forma interdisciplinar. A Tânia perguntou: como é ocupar esse lugar fora da universidade? E mais importante, por que essa articulação entre diferentes espaços é essencial para transformar realidades? A mí me parece muy interesante lo que planteas, porque una de las cosas que yo descubrí estando en la Academia Noruega, donde el giro ontológico y el STS es tan fuerte, o en la Academia Escandinava, donde gran parte, digamos, de los autores clásicos, estoy pensando en John Law, estoy pensando en Casper Brynjolfsson, estoy pensando en Marianne Lien, estoy pensando en las personas que han estado con una producción académica importante sobre Holbard, todos estos académicos de Inglaterra, inspirados en Marilyn Strathern y toda esta gente, ellos entran al giro ontológico, y es un poco mi experiencia también como una académica colombiana del sur global que llega a hacer su doctorado a Noruega, al mundo escandinavo, donde están todos deconstruyendo a la vaca, desconstruyendo al salmón, deconstruyendo las prácticas cotidianas, una Ana Maria Lo que está trabajando en Holanda. Ao se deparar com a forma como a academia na Noruega estava abordando seus objetos de pesquisa, Mônica reconhece o giro ontológico como uma ponte entre o que estava sendo praticado lá e sua formação na Colômbia, mas a partir de outros referenciais. Na antropologia, a virada ontológica, ou giro ontológico em espanhol, foi produzida tendo como base a análise das culturas e filosofias ameríndias, em especial da Amazônia. Essa virada na antropologia tem suas raízes no trabalho desenvolvido por pesquisadoras da América Latina. Inspirou o modo como antropólogas europeias, como Marilyn Strathern e Anne-Marie Moe, passaram a abordar teoricamente seus objetos tecnocientíficos, desconstruindo categorias que antes eram vistas como estáveis, como natureza e cultura, humano e não humano. Entonces, como que llegar a ese mundo, poco mi sensación fue, nosotros ya habíamos pensado en esas cosas, pero desde otros lugares. O sea, no desde la ciencia y la tecnología del cuerpo se hacen prácticas de Ana Maria Lo en un hospital en Netherlands, sino que nosotros lo hemos visto desde las culturas amerindias, amazónicas, a través de las antropologías de prácticas y cuerpos del
canibalismo o de cómo se hace y se forma territorio con la práctica y la comunidad, o desde otra antropología y una antropología más del sur. Entonces, cuando yo contaba al comienzo que yo me di como una vuelta personal por el mundo y volví a Colombia con la decolonialidad, me di cuenta que, a diferencia de esos lugares de producción académica, y esto puede sonar un poco crítica a la producción académica del norte y del sur global, esas producciones académicas que emergen desde más la universidad, de esos espacios universitarios, en América Latina se gestan y se producen desde otros espacios que no necesariamente son lo universitario, aunque con lo universitario también. Las universidades públicas en América Latina han sido esos lugares de gestación, o los centros de pensamientos en América Latina, desde la Claxo hasta la Flaxo, y han sido esos lugares de gestación del pensamiento, pero en nuestro caso han sido muy movilizados o por el movimiento social indígena, por ejemplo, el movimiento social campesino, los movimientos de mujeres e intelectuales que están dando como esos estímulos, como esas inspiraciones, como que dan esas imágenes, esas figuraciones que permiten luego como crear las teorías y los planteamientos. Mônica reflete sobre como a produção do conhecimento na América Latina se diferencia daquela do Norte global. Na América Latina, o pensamento antropológico muitas vezes nasce dos movimentos sociais, das comunidades indígenas, camponesas e feministas. Esse saber não se limita às universidades, mas também se fortalece em redes como a Claxo, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e a Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Esses espaços reúnem pesquisadores e ativistas, promovendo um diálogo entre teoria e prática. Para Mônica, essa conexão com os movimentos sociais é essencial, pois permite que o conhecimento acadêmico não apenas interprete a realidade, mas também contribua para transformá-la. Y entonces cuando yo vuelvo, y después de haberme leído a toda esta gente del giro antológico en Oslo, y vuelvo acá y digo, pero es que acá la entrada es por el pensamiento decolonial o descolonial. Aquí la entrada es desde los movimientos sociales indígenas que están deconstruyendo el mundo a través de unas nuevas metáforas que nos permiten pensar las cosas emergentes, o a través de fractales, o a través de composiciones. Entonces esas figuraciones que el norte global descubría a través de los estudios STS o a través del giro ontológico, aquí digamos el pensamiento indígena o el pensamiento afro o el pensamiento campesino. O giro ontológico e o feminismo convergem ao questionar categorias fixas e reconhecer a fluidez do corpo, do território e do conhecimento. Para Mônica, essa conexão fortalece novas formas de pensar gênero e meio ambiente, rompendo com concepções rígidas e abrindo caminho para abordagens mais dinâmicas. Y el feminismo también nos plantea otras maneras de desplegar el lugar y cuerpo de las mujeres, por ejemplo, o desplegar lo femenino en diferentes cosas, prácticas, pero también cómo se despliega el ser mujer en diferentes territorialidades. O sea, experiencias muy específicas que tienen que ver con el feminismo blanco, nórdico, que plantea una noción de igualdad y una noción de equidad supremamente importante y válida, y digamos, ha sido muy útil para precisamente el reconocimiento de derechos y la visibilización de violencias, pero también hay otras expresiones de lo femenino, más en plural, de lo femenino mucho más emergente y mucho más dinámico, que de alguna manera desestabilizan las teorías feministas también de la segunda generación, de la segunda ola, y que se parecen más a teorías queer de lo feminismo. Ela mostra que enquanto o feminismo nórdico foi essencial para garantir direitos e visibilizar violências, há expressões do feminino nas pesquisas sul-americanas que desafiam e tensionam muito mais as teorias feministas que estavam postas. Y estoy pensando en un trabajo que hicimos, justo hicimos un podcast también hace como 2 años sobre sexualidad y género entre los Nukak Makú de El Guaviare. Y lo trabajábamos a partir de el Guaviare, es este territorio que mencionaba, que es a la entrada de la Amazonía colombiana, y este es un grupo nómade que vive en el norte de la Amazonía, muy afectado por los cultivos de coca, la expansión ganadera y la extracción del oro.
y que ha sido desplazado por estas mafias. Y analizábamos el papel de las mafias en los procesos de hipersexualización de las mujeres, prostitución, drogadicción del grupo indígena, y de cómo sus nociones de sexualidad y de cuerpo-comunidad, estaban siendo trastocadas por esa entrada de esas violencias del narcotráfico, de la trata de mujeres, de la explotación sexual. Durante seu trabalho com os NUCAC, Mônica percebeu como a noção de gênero dessa comunidade difere das concepções ocidentais. Para os NUCAC, o corpo não é algo fixo, mas um processo em constante transformação, influenciado pelo trabalho, pela alimentação e pelo contexto social. A chegada das máfias e das economias ilegais afetou essa dinâmica, alterando as formas de feminização e masculinização dentro da comunidade. Essa visão indígena é bem diferente das teorias feministas tradicionais, oferecendo uma perspectiva alternativa para pensar corpo e gênero a partir das práticas e da relação com o ambiente. Entonces fue muy interesante esa experiencia con los grupos NUCAC, de conocer el estado de su propia reflexión sobre la sexualidad y las relaciones de género entre los NUCAC en un mundo NUCAC en constante transformación y disrupción por las mafias, el capitalismo, los monocultivos, la apropiación del territorio NUCAC, y cómo su propia lectura de qué es lo femenino y qué es el cuerpo se vuelve teoría para interpretar y leer los cuerpos de las mujeres en lugar de lo femenino, más allá de los NUCAC. Utilizar el pensamiento NUCAC como teoría, ¿no? Essa experiência reforçou em Mônica a percepção de que, enquanto no norte global as teorias surgem nas universidades, na América Latina o pensamento é alimentado pelas práticas e saberes dos povos indígenas e comunidades locais. Eso también ha sido muy interesante en lo que yo siento y pienso que es la manera como emergen estas formas de pensar desde el norte global y desde el sur global. Y en mi experiencia personal ese ha sido como lo he sentido y como lo he vivido, ¿no? En el norte global más un lugar desde las universidades y los académicos que están full time leyendo teoría y leyendo a los filósofos del siglo XVII para poder pensar los problemas contemporáneos. Qué fantástico, o sea, están todos leyendo Spinoza y están todos leyendo a tal para poder hacer STS, pero aquí en América Latina hay como otros procesos desde el pensamiento indígena que nos están dando las figuraciones para construir las teorías, y nos damos cuenta que entonces después hay muchas resonancias, aunque son parcialmente conectadas o dialogantes o resonantes. Sua experiência no Chile foi fundamental nesse entendimento. Foi ali que teve a oportunidade de ingressar na Escola de Estudos de Gênero e aprofundar sua visão sobre feminismo e teoria crítica. Yo creo que soy muy afortunada. Una gran coincidencia que tuve cuando yo me fui a vivir a Chile fue haber entrado a la Escuela de Estudios de Género. Essa formação permitiu que sua incursão nos estudos ambientais e nos estudos sociais da ciência e tecnologia fosse fluida. Com bases sólidas no feminismo e na teoria de gênero, Mônica percebe como esses campos se entrelaçam nas discussões sobre ecologia política, justiça ambiental y novas formas de pensar a sustentabilidade. Y hoy más que nunca siento que mi posibilidad en incursionar en los estudios ambientales o en los temas ambientales o en el STS o los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en mi experiencia personal ha sido bastante fluida, porque yo ya tenía, digamos, unas bases teóricas y conceptuales que me las había dado el feminismo y la teoría de género, y que en muchos sentidos lo que se produce hoy en materia ambiental, en análisis de ecología política o de teorías de la justicia ambiental o nuevas ecologías o ecologías de tercera generación, o lo que se está produciendo en STS, emerge desde una base teórica muy filosófica del pensamiento feminista. Y estoy pensando claramente en Judith Butler, estoy pensando en las feministas francesas, estoy pensando en ese feminismo, esa filosofía feminista de la teoría queer que permitió las figuraciones que son utilizadas. Ela vê que essas reflexões trouxeram novas perspectivas sobre as relações entre corpo, território e meio ambiente, questionando estruturas fixas e abrindo caminho para abordagens mais dinâmicas e interseccionais. No sé si necesariamente reconocida esa
ancestralidad teórica del STS y del pensamiento de la ecología política de tercera generación o postestructuralista, que creo que tiene como fundamento esta teoría feminista mucho más profunda, ¿no? Que es lo que habilita este queer, este desempacar y este entender las cosas a partir de las prácticas y las materialidades. Eso es lo que siento. A ella la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 tumba. Durante a entrevista, Clarissa perguntou a Mônica sobre sua visão para o futuro. Diante dos desafios estruturais do Estado e das crises ambientais e sociais que enfrentamos, ¿cómo imaginar novos caminhos? Y yo creo que gran parte de los desafíos es que todavía seguimos trabajando con una estructura del Estado que es profundamente patriarcal. Es decir, en la manera como inhibe, como autoriza o desautoriza, como recoge. Estoy haciendo una reflexión sobre cómo opera el Estado y cómo esa manera de ser del Estado, de operar en sus prácticas, en sus leyes, en sus protocolos, en sus procedimientos, en la misma forma de los edificios, cómo huele un edificio público, o sea, como si las cosas más materiales y prácticas de cómo se expresa el Estado es profundamente patriarcal. Ela destaca que o Estado ainda opera sobre uma lógica patriarcal, com hierarquias rígidas e burocracias que dificultam a inovação e a implementação de mudanças. Para Mônica, essa estrutura precisa ser repensada, pois cria barreiras que inviabilizam ações concretas e limitam respostas ágeis às crises ambientais e sociais. O sea, emana un patriarcalismo, una jerarquía, una separación que inhibe el diálogo fluido, que inhibe la implementación rápida, que inhibe la posibilidad de construir cosas bajo lo concreto, sino que te da una serie de como prerequisitos para hacer algo que pudiera hacerse muy fácilmente, pero te inhibe la acción porque tienes que primero cumplir una serie de prerequisitos en los cuales te desgasta tiempo, recursos, ánimo, entusiasmo, y se te va muriendo en el camino, y está hecho para eso, para que se te muera en el camino y no llegues ahí. Entonces ya de entrada uno entra con esa barrera enorme. Y que te hace pensar que el futuro tiene que ser feminista y que hay que realmente replantearse la manera como somos como Estado. Diante desse cenário de crise climática, conflitos armados e desafios ambientais crescentes, Mônica questiona se os modelos atuais de gestão estatal são realmente capazes de enfrentar tais transformações. Yo no sé si en el mundo, como esa estructura del Estado, cómo se ha consolidado y cómo funciona y cómo opera, ¿no? Como sociedades y como mundo estamos en momento para reimaginarlas en medio de las enormes crisis ambientales y en el momento de conflictividad armada en el que vivimos en el mundo, que estamos viviendo como un reemerger de las grandes guerras, la rusa-ucraniana, la palestina-israelí, ahora la israelí-iraní. Es decir, como en medio de esas grandes conflictividades y bloques de guerra que se están conformando, en el marco de una crisis climática que es evidente e incuestionable, una crisis de pérdida de la biodiversidad, una crisis de contaminación de aguas y suelos enormes, una terrible calidad del aire, unas deforestaciones casi muy difíciles de controlar por periodos del niño y de la niña que cada vez son más inestables y que el metabolismo planetario es cada vez más difícil de predecir. Es decir, si las estructuras del Estado que tenemos son capaces para atender esas estructuras a las que he hecho mención y he hecho ejemplos, tan difíciles de trabajar con, de manejar, si son capaces de responder a los enormes cambios que estamos viviendo a nivel climático y con las enormes conflictividades. Yo siento que si el futuro es incierto y puede sonar distópico, sino también se repiensa cómo operamos, cómo es el management de la respuesta ante una tremenda crisis de las dimensiones que estamos viviendo. Para ela, a solução não está nas grandes reformas centralizadas, mas sim nas experiências locais e territorializadas. São essas iniciativas comunitárias, como as que ocorrem na Mojana, na Guajira e na Amazônia, que têm demonstrado resultados concretos.
y vuelvo a los experimentos, casi a lo gandiano, lo pequeño es hermoso, o sea, otra vez nos volvemos a los pequeños, a las pequeñas experiencias que son las únicas que nos están permitiendo en la práctica trabajar. O sea, en la práctica lo que estamos dejando son varias experiencias a nivel país, en la Mojana, con las comunidades zenú, en la Guajira, con los guayú, en la Amazonía, con las mujeres que están haciendo transformaciones productivas en bioeconomía, en los Andes colombianos, en los páramos con campesinos que están haciendo reconversión de la papa a otras formas de cultivos. A conversa com Mônica Amador nos leva a refletir sobre como o conhecimento se constrói não apenas dentro das universidades, mas também nos territórios, nos movimentos sociais e na atuação política. Sua trajetória nos mostra que teoria e prática não são mundos separados, mas que se alimentam mutualmente. Ao longo de sua carreira, Mônica transitou entre diferentes espaços e desafios, sempre buscando conectar feminismo, meio ambiente e justiça social. Seja na academia, no governo ou nas comunidades, sua perspectiva nos lembra que transformar a realidade exige mais do que apenas compreender o mundo. É preciso estar disposta a atuar nele. Seus relatos nos mostram o peso das estruturas patriarcais dentro do Estado, a lentidão da burocracia e os desafios enfrentados por mulheres que lideram iniciativas ambientais. Mas, ao mesmo tempo, evidenciam as potências que emergem das experiências locais, das existências cotidianas e das pequenas transformações, que somadas podem redesenhar futuros possíveis. Mônica nos convida a olhar para os territórios, para as experiências concretas que já estão construindo alternativas, porque, como ela mesma diz, talvez as grandes soluções não estejam em respostas globais e centralizadas, mas na força do que é pequeno, localizado e coletivo. Esse foi o episódio Giros Sul-Americanos e Novas Ontologias Feministas, o quarto episódio da série do Mundaréu na Colômbia. Na próxima terça-feira, você fica com o último episódio dessa linda série, que a gente gostou tanto de produzir. Não perde, que está incrível! Eu, Maxi Viana e a Irene do Planalto Chemin fizemos o roteiro desse episódio. A Irene fez a captação, a montagem de áudio e a sonorização desse episódio. A Daniela Mânica e a Tânia Pérez Bustos supervisionaram o roteiro e a produção da série. A música tema da série é Bruja, de La Perla, uma cantora colombiana independente feminista que faz um som muito massa. Mais informações sobre as participantes do episódio e o projeto do Mundaréu você encontra na nossa página mundaréu.labjor.unicamp.br. A gente agradece o apoio da equipe que esteve em Bogotá: Clarissa Resch, Irene do Planalto Chemin, Daniela Mânica e Tânia Pérez Bustos. E da equipe do Mundaréu que ajudou a produzir essa série: Isabela Dantas, Gabriel Marçal, Igor Pereira, Fernanda Mariá e eu, Maxi Viana. A FAPESP, a Unicamp e o CNPq apoiam o Mundaréu e somos gratas por isso. Semana que vem nos escutamos de novo, em mais um episódio da série Mundaréu na Colômbia.